Bienvenidos al coloquio del ICAT, al martes coloquial. Hoy tenemos la visita del doctor Sabino Chávez Cerda, que nos va a hablar de fundamentos físicos de haces estructurados. El doctor Sabino Chávez se graduó en la licenciatura de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en Ciencias en el Centro de Investigación de Óptica y doctorado en el Imperial College, en Londres. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica desde 1995. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores por nivel 3 desde el 2005. La mayoría de sus graduados son miembros del SNI desde el nivel candidato hasta el nivel 3. En 2013, por su liderazgo mundial y contribuciones en la teoría de haces exóticos, la Optical Society of America le otorgó el rango de Fellow, máxima distinción internacional para un investigador en el campo de la óptica. La labor del Dr. Chávez es reconocida internacionalmente por su trabajo en la teoría de haces ópticos que, con estudiantes de posgrado y colaboradores en México, ha conducido a la concepción de otras familias de haces ópticos que llevan el sello de Hecho en México. Entonces, sin más preámbulos, presentamos al Dr. Sabino Chávez. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, quiero agradecer la invitación, Max, aunque tenía mucho tiempo tratando de que yo viniera y por muchas razones, trabajos, viajes y demás no había podido. Y hoy les voy a platicar de algo que he estado trabajando prácticamente desde mi doctorado. Sí, en el doctorado yo estudié propagación en medios no lineales, y solitones espaciales y esas cosas, y me salió esto como un corolario, ¿no? Como un side effect, un efecto colateral que en su momento no entendía de qué se trataba. El detalle interesante es que en aquellos tiempos, en principios de los 90s, pues bueno, todavía veníamos del final de la Guerra Fría. Entonces se planteaba que existían unas cosas que se llaman haces Bessel, que tenían la propiedad de que se propagaban sin difracción. Y es lo que les voy a platicar en un momento. Y ahí sucedió que mi asesor en ese tiempo me dice: yo no creo en esas cosas porque no tienen sentido físico. Y eso me marcó mucho la idea de que no tenían sentido físico, y por eso fue que me embarqué a resolver este problema. Bien, hoy día ya pues hay nuevas familias, como se mencionó, o sea, hay nuevas familias de haces, todo el mundo ya comenzó a inventar haces, ¿sí? Entonces ahora se les llaman simplemente haces estructurados. Y ahorita les voy a describir de una manera muy simple de qué se trata esta cosa de campos ópticos estructurados. Bien, la historia de los haces Bessel comenzó, o haces no difractantes, en 1987 en este artículo Physical Review Letters de Durny, que era el estudiante de Joe Everly, y Michel era el técnico que trabajaba con ellos en el laboratorio. ¿Sí? En ese trabajo me cuenta Everly la historia, me dice: lo que pasa es que Durny no le gustaba mucho hacer matemáticas, entonces él dice: no habrá una solución de la ecuación de onda que sea muy simple. Y pues bueno, si ustedes estudiaron métodos de ecuaciones diferenciales, el método más simple es separación de variables. Entonces, cuando lo resuelve, le sale una solución de esta forma y dice: chispas, esta cosa debe ser luz. Y se embarcaron a tratar de ver cómo lo podían plantear y resolver. Sí, sin embargo, el detalle es que la ecuación diferencial que tenemos aquí es una ecuación diferencial de segundo orden. Debe plantear dos soluciones. Una de ellas es la función de Bessel del primer tipo y la otra es la función de Bessel del segundo tipo, o función de Neumann. Que esta tiene un problema existencial que cuando se acerca al origen, lo vamos a ver en un momento más, se va a menos infinito. Y entonces muchos de nosotros, ¿sí?, me debo incluir en su momento, porque si no caemos mal, ¿sí?, cuando tenemos una función que es singular, decimos sencillamente que no tiene sentido físico y la descartamos. Y entonces eso hicieron desde aquel tiempo, y eso llevó, van a ver ahorita, muchos problemas. ¿Sí? Él quiso hacer este segundo artículo. Esta era la teoría, y después se propuso hacer el vectorial, y ya nunca más lo terminó. Después él se dedicó a la industria, y ya no siguió en este campo. Pero es uno de los artículos más citados, aquí dando los dos, el de Physical Review Letters es de los más citados en las revistas correspondientes. Sí, como mencioné aquí, pues una vez más ellos insistían en que deben ser las soluciones no singulares, y pues aquí es un perfil de la función de Bessel tridimensional. Su impacto en aquel tiempo fue tan fuerte que la revista Optics and Photonics News, que es la revista de las noticias de óptica de la Sociedad de Óptica en Estados Unidos, sí, pues les sacó ahora sí que es un número especial. En aquel tiempo todavía no salía lo mejor de la óptica. Sin embargo, se hacían artículos especiales, sí, sobre trabajos que habían sido relevantes en el año. Hoy día pues ya aparece esto como lo mejor de la óptica.
Entonces, en diciembre del 87, como les mencioné, los artículos fueron publicados en ese mismo año, pues mencionan que encuentran haces que son no difractantes. No difractantes es equivalente en mecánica cuántica, sí, a que violan el principio de incertidumbre. Entonces aquí tenemos un problema existencial de leyes físicas. Pero sin embargo, pues eso hizo un gran boom. Eran haces que se propagaban ad infinitum en principio, de acuerdo a su solución, ¿sí?, sin cambiar de intensidad. Y como les mencioné, estaba la Guerra Fría. Entonces tener precisamente un láser que lo podías poner en un avión y que no disminuya su intensidad, pues puede ir a ser realmente una maravilla. Más aún, no sé si algunos de nosotros ya un poquito mayores recordarán la primera película de Robocop. La primera película de Robocop mencionan que un satélite salió de control, ¿sí?, y quemó la ciudad de Acapulco precisamente con su láser altamente potente porque era no difractante. Eso me llamó mucho la atención en aquel tiempo. Bien, Eberly, sí, con Miloni publican su libro Láseres, sí, pocos años después, un año después. Obviamente tratan de incluir, sí, su teoría, y entonces plantean que el campo eléctrico, o sea, la solución de la ecuación de Helmholtz, se puede escribir de esta forma, y esta es una forma precisamente de representar la función de Bessel del primer tipo. La ventaja de escribirlo de esta forma, ya digamos, en su forma explícita o en su forma vectorial, sí, Q aquí en realidad correspondería al vector de onda transversal. Sí, dice, esto se puede interpretar como son los haces Bessel, o este campo, son todas las ondas planas cuyos vectores de onda están sobre la superficie de un cono. Entonces dijeron, estos haces tienen la propiedad de que su vector de onda está sobre la superficie de un cono. Ahí todavía mucha gente en su momento pues decía, bueno, no entiendo todavía de qué se trata, porque sigue siendo un haz Bessel, y ahí van a ver en un momento que esta cosa quedó incompleta. Pasaron 25 años, sí, y pues obviamente ahora sí, Optical Photonics News le dedicó todo un número, una sección, 25 años después, a los haces Bessel, ¿sí? Y aquí muestran de alguna forma cómo se fueron disparando, ¿no? Aquí son 80 y algo, aquí 90, en 1990, y se ve cómo se disparan las citas, ¿sí?, la mención a los haces Bessel. Entonces, todo el mundo, ¿sí?, dijeron, los haces Bessel son importantes, son relevantes, hay que trabajar con ellos. Se trabajaron en óptica no lineal, ¿sí?, en generación de armónicos, ¿sí?, en propagaciones de solitones espaciales, como mencionaba, en aplicaciones también médicas. Por todos lados empezaron a aparecer los haces Bessel. Bien, y entonces, bueno, ese era hasta 2010. El detalle es que desde que los publicaron, ¿sí?, y a lo largo de los años, sucedía que los haces Bessel tenían unas características algo intrigantes, algo que realmente no era consistente con lo que se sabía de física. Para empezar, eran no difractantes, ¿no? Entonces, en principio, todo haz, cuando estudiamos óptica, dice, todo haz sí que es confinado, todo campo electromagnético confinado se va a difractar, se va a abrir. Eso me dice la teoría. Entonces, ellos encontraban soluciones que eran no difractantes. Por otro lado, decían, bueno, existe, en su libro él menciona la palabra ideal, que después todavía se sigue usando, todavía mucha gente publica con esto, y dice, bueno, para que esto suceda, el haz debe tener extensión infinita. Entonces, ya se les complica la existencia. Su transformada de Fourier, pues obviamente, como tiene extensión infinita, la transformada de Fourier de una función de Bessel es una delta angular, es decir, su ancho es cero. Y entonces tenemos problemas existenciales, ¿no? O sea, principio de incertidumbre, y me dice delta R0 por infinito, como que no queda muy claro. Obviamente, si tiene extensión infinita, debe tener energía infinita, o sea, no son cuadrados integrables. Sí, una de las cosas que decían es que se podría crear, o sea, del artículo de Physical Review Letters que se menciona, ¿sí?, que se puede crear un haz cuyo spot central, ¿sí?, su máximo central es menor a la longitud de onda. O sea, el diámetro del spot central es menor a la longitud de onda. De la misma forma, digo, bueno, podemos también tener unas cuantas longitudes de onda, pero una profundidad de foco gigantesca, ¿no? Profundidad de campo. Después salieron muchos artículos en su tiempo, todavía, bueno, ya disminuyeron mucho después de este, será en 2015, ¿sí?, que decían perdón, es al revés. Todo el mundo decía que los haces Bessel eran superluminales. Entonces, una vez más, contradicción contra las leyes de la física que conocemos. Después, Bryce Paget, del grupo de Escocia, en Glasgow, demostró experimentalmente que eran subluminales, ¿no? O sea, no, son en realidad viajan a la velocidad menor a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando uno les pone una lente, pues obviamente una lente óptica, para nosotros los ópticos, se convierte en una transformada de Fourier. Pero si Bessel, la transformada de Fourier es un anillo, pues al plano focal voy a ver un anillo, no voy a ver un haz enfocado.
¿sí? Entonces ahí también tenían problemas existenciales. Lo curioso es que a lo largo del eje tenía dos picos, uno antes del foco y otro posterior al foco. Entonces eso lo quisieron explicar utilizando teorías de desplazamiento focal. ¿Sí? Cuando tenemos un campo finito con una lente, sí va a tener un pequeño corrimiento que es el focal shift, o desplazamiento focal precisamente de la posición del foco. ¿Sí? Tenían otra propiedad interesante que es el self-healing. ¿Sí? ¿Sí? Estos haces, si uno los bloquea parcialmente, más adelante vuelven a aparecer. Y entonces decía, pues eso, pues bueno, conocemos la onda plana, el experimento de Fresnel, ¿no? El spot de Arago, entonces quisieron explicarlo el spot de Arago, y pues no, en realidad no es de esa forma, y vamos a ver ahorita de qué se trata. Por otro lado, la función de Bessel por sí misma no satisface la condición de radiación de Sommerfeld. ¿Sí? Cuando uno calcula las integrales de difracción, o sea, para calcular el campo debido a una apertura o un haz finito, ¿sí? Requerimos que se satisfaga la condición de radiación de Sommerfeld. Entonces, matemáticamente no es consistente si no satisface la condición de radiación de Sommerfeld. Y por otro lado, pues la función de Bessel igualmente pues, no me sirve para representar ondas viajeras. Entonces, había ciertas inconsistencias, tanto físicas como matemáticas. Bien. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe, aquí yo aproveché de nuestro gran colega, bueno, el colega de todos nosotros, ¿sí? Nuestro gran colega Feynman, o sea, alguien dijo eso, ¿no? No sé si ustedes lo han leído alguna vez. Dice, nadie ha sido capaz de definir la diferencia entre interferencia y difracción satisfactoriamente. ¿Sí? Simplemente es cuestión de uso. Muchas veces cuando uno, porque tenemos un problema, si uno va a los libros de óptica, ¿sí? Busca uno qué es difracción, no hay. ¿Sí? Van al que quieran, al Hesch, el mismo libro de Bono Wolf, donde dice difracción es esto. Son muy pocos, muy escasos los libros que le dedican un par de líneas a ello. Bien, quien dijo esto es nada más y nada menos que Richard Feynman. ¿Sí? Entonces pues es muy pesado. ¿Sí? Para muchos que trabajamos en óptica, en su momento cuando lo leí la primera vez, cuando me dijeron la primera vez dije es que esto estaba medio extraño. Lo leí en los libros de divulgación que tienen. ¿Sí? Entonces esto viene en las lecturas, ¿sí? De Feynman, las lecturas en física de Feynman. Sin embargo, para poner un poco de sabor, entonces dije, pues vamos a poner aquí nada menos y nada menos a Fresnel. ¿Sí? Ustedes saben que este es el título de la autobiografía de Feynman, ¿no? O sea, no sé si lo han leído. La autobiografía de Feynman es precisamente así, se llama Sure You're Joking, Mr. Feynman. Entonces él habla de toda su historia, de su vida. Y él era una persona extremadamente bromista, o sea, tiene un carácter muy ameno. Pero entonces, ¿por qué yo pongo esto? Bueno, resulta que Fresnel es quien de alguna forma da las bases, da el nacimiento de la difracción. ¿Sí? Y entonces ahí es donde dice, bueno, ¿cómo es posible? O sea, señor, o sea, ¿cómo me diga usted que interferencia y difracción son la misma cosa? No, aquí la cosa no va por ahí. Y entonces es lo que les voy a tratar de platicar. Vamos a platicar un poco de interferencia, difracción y otra cosa que tampoco está definida en los libros de óptica, en la gran mayoría. Son mínimos los libros de ópticas que me dan una definición de eso. ¿Sí? Entonces son situaciones que a veces no nos damos cuenta, nos acostumbramos a usarla. Ustedes van a un libro de láseres y les van a hablar del haz gaussiano, Laguerre-Gauss, Hermite-Gauss, pero no les van a decir que es un haz. ¿Sí? Busquen sus libros de láseres y se van a encontrar con ese pequeño detalle. Bien, entonces vamos a platicar un poquito de ello, ¿no? Interferencia, que es el caso más simple. ¿Sí? Imaginemos que tenemos ondas planas, ¿sí? Resolvemos la ecuación de Helmholtz, separación de variables, y entonces me va a llevar a ondas planas, y vamos a suponer que tenemos aquí pues, un trenecito de ondas planas, ¿sí? Luego tengo otro acá, las hago incidir en una región, y entonces lo que voy a tener, el campo, sabemos que me va a dar una cosa como esta, o sea, yo voy al laboratorio, pues lo que voy a ver va a ser un patrón de franjas modeladas por la función cosenoidal, ¿sí? Bueno, que la intensidad será el coseno cuadrado, pero otra característica interesante que tiene es de que entre cada máximo, entre cada franja brillante, la fase entre ellos va a haber una diferencia de fase de pi. Entonces, si escojo una de ellas, bueno, aquí tiene fase 0, la siguiente pi, 0, pi, y así sucesivamente en cada una de las franjas. Entonces, cuando vemos un patrón de interferencia, sucede esta cosa. Y esto es el concepto más básico de lo que va a ser lo que vamos a llamar el campo estructurado. ¿Sí? Entonces, el campo estructurado básicamente es un campo de interferencia, ¿sí? En el que voy a tener máximos mínimos, ¿sí? Y entre máximos consecutivos lo que voy a tener va a ser una diferencia de fase de pi. O sea, siempre va a haber una zona oscura donde el campo está indefinido. O sea, el campo en la parte real, como imaginaria, son 0, y entonces está indefinido, y ahí sí hay una singularidad para la gente que trabaja con cáusticas. Bien, entonces, ya definimos muy básicamente qué es interferencia. Vamos un poquito hacia difracción. Si difracción aquí opté por tomar precisamente la definición de Goodman. Bueno, lo que tengo es una
Entonces, de este lado tengo una fuente puntual, que es una fuente puntual, menos que va a generar un campo muy grande, pero lo obstruyo, o sea, lo limito en extensión transversal. Y entonces, lo que yo quiero saber es, si yo tengo un campo electromagnético, tengo un campo de luz del lado izquierdo, ¿sí? Y si yo lo limito en extensión, yo quiero saber de qué manera va a ser el campo, la distribución de campo a la derecha de mi pantalla. Entonces, pues viene aquí la cuestión de ejemplos, aplica el teorema de Green, etcétera, o sea, uno lo puede consultar en el libro, pero una de las cosas más importantes, ¿sí? Pues aquí genera la función de Green correspondiente, ¿sí? Uno de los puntos más importantes es que para poder resolver la integral, ¿sí? Perdón, aquí, tenemos aquí mi integral, o sea, mi integral es sobre estas dos superficies, S1 que está pegada a la pantalla y S2 que rodea, digamos, imaginemos que es una esfera, puede ser cualquier forma, pero vamos a poner que es una esfera. Entonces, resulta que para poder resolver el campo en este punto, necesito hacer una suposición, y la suposición es que el campo, la contribución que viene de esa esfera, es cero. Y eso es lo que se conoce como la condición de radiación de Sommerfeld, ¿sí? O sea que el campo en realidad es radiante hacia afuera siempre. El campo va hacia infinito. O sea, yo no puedo tener fuentes sin infinito porque entonces tengo un problema de causalidad. Si yo tengo aquí mi pantalla y quiero calcular el campo acá, ¿sí? De una fuente que viene de atrás, pues entonces, si tengo fuentes que vienen de otro lado, pues ya no voy a poder calcular lo que yo necesito precisamente a mi fuente. Entonces es un problema de causalidad. Y entonces, la parte relevante es que dice, esta condición de Sommerfeld garantiza que estamos tratando solamente con ondas salientes sobre S2. S2 era la parte esférica de la integral, ¿sí? Sí, en lugar de ondas entrantes. Entonces, la condición de radiación de Sommerfeld me dice que solamente puedo tener ondas salientes y no ondas entrantes para poder calcular mi integral de difracción. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a un caso más simple. O sea, si yo quiero calcular el campo a la derecha, pues hago esa integral. Más o menos es uno de los pocos casos que se pueden resolver prácticamente cerrados, un semiplano infinito. También aquí la otra plana. Y vemos una pequeña desviación de la luz de lo que correspondería sí, a lo que sería la óptica geométrica. Y entonces me genera este patrón. ¿Sí? Bueno, esto es una de las pocas definiciones que uno encuentra de lo que es difracción. Dice, cualquier desviación de los rayos de luz de su trayectoria rectilínea que no se puede interpretar ni como refracción ni como refracción, le vamos a llamar difracción. Entonces, el hecho de que tenemos luz aquí desviada en esa dirección, a esta cosa es a lo que le está llamando de alguna forma difracción. ¿Sí? Pero como mencioné, recordemos que entonces, ¿sí? Solamente voy a considerar el campo que viene de este lado y no el que viene de ningún otro lado del espacio. Otra parte relevante es de que, bueno, aquí vemos que hay una ligera perturbación, precisamente también debido a este efecto de difracción, sí, pero hay una parte donde prácticamente el campo se mantiene uniforme, entonces aquí prácticamente podemos tener una onda plana. Entonces la gente que se dedica al laboratorio, pues la onda plana matemática no existe, no se puede realizar en el laboratorio. ¿Por qué? Porque para empezar debe ser infinita. Pero puedo considerar una buena aproximación en una región, ¿sí? Muy razonable, ¿sí? En la cual puedo decir, aquí tengo una onda plana, entonces puedo jugar con bases colimados, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo hacer todos los cálculos que yo quiera hacer. Bien, ahora la pregunta es, ¿puedo tener difracción e interferencia simultáneamente? Sí, o sea, todos conocemos el experimento de una sola rendija, y entonces pues me sale el patrón, ¿sí? De Zinc, ¿sí? El patrón de difracción, que lo tenemos aquí. Pero ¿qué pasa si tengo el experimento de Young, ¿sí? El doble slit? Pues además de que tengo el patrón de difracción modulando, sí tengo además, sí, el patrón de interferencia. Todas esas franjitas que vemos ahí es patrón de interferencia debido a que tengo ahora dos fuentes. ¿Sí? Bien, entonces aquí viene el punto, ¿no? O sea, sí tengo difracción y además tengo interferencia. En ocasiones se define de que la difracción es la suma de todas las ondas, sí, pero de una manera continua, o sea, digamos que son un número infinito de ondas. Y en el caso de la interferencia, bueno, es la suma contable de ondas que podemos utilizar para generar un patrón, ¿sí? Pero en este caso numerable, si quieren llamarlo desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora imaginemos que tenemos una onda plana inclinada, le pongo una apertura y entonces la difracto. Entonces va para allá, tengo una región no afectada y tengo esta región que se debe precisamente a la difracción. Aquí vemos ligeramente cómo se va abriendo y pues hacia acá arriba también. Si hago lo mismo hacia abajo, ¿sí? Le pongo también su correspondiente apertura y entonces tengo el campo. Muy bien, entonces ya tengo aquí dos difractados, tengo esta región interna. Pero entonces, ¿qué pasa si hago las dos cosas simultáneas? Tengo una onda que va para arriba, otra onda que va para abajo, les pongo su apertura y entonces me va a generar lo que ya habíamos visto de interferencia.
Pero interferencia, antes nada más nos habíamos dicho, tengo mi tren de onda, me voy a una pantalla y ahí veo la interferencia. Bueno, resulta que esa interferencia sucede en una región, en un volumen, ¿sí?, definido, digamos, por la inclinación que tiene mi onda plana, ¿sí?, digamos, de alguna forma geométrica y más, un poquito más allá. Y aquí vemos una propiedad interesante. Este es el eje de propagación, o sea, este es longitudinal. ¿Sí? En esta región triangular vemos que la distribución de campo no cambia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando hicimos el experimento de ondas planas, pues nunca me preocupé en qué plano debía estar. Lo que me preocupaba era que tuviera mis ondas planas para poderlas interferir. Aquí sucede que en esta región tengo precisamente las ondas planas y en esta región está interfiriendo. Entonces aquí tengo un campo que se está propagando sin cambio alguno. ¿Sí? O sea, si yo tomo una de estas líneas, le mido el ancho aquí, va a ser el mismo ancho que tiene acá, porque está definido simplemente por la interferencia, por la función coseno, ¿sí?, de su frecuencia correspondiente. ¿Sí? Y entonces esto, ¿sí?, me va a llevar a lo que vamos a manejar un momento más adelante. ¿Sí? A esta distribución de campo en ocasiones se le ha llamado haz coseno. Pero bueno, espérame tantito, o sea, un haz es una distribución de campo finita que se propaga, pero bueno. Aquí lo que estoy teniendo en realidad es patrón de interferencia continuo, o sea, una secuencia continua de un patrón de interferencia. ¿Sí? Bien, pero tiene esa propiedad que les mencioné, ¿sí? O sea que básicamente no cambia. Aquí tengo el campo visto de frente, ¿sí?, y le pongo una obstrucción circular. Aquí vamos a ver, ahí está. ¿Sí? Vimos una cosa interesante, o sea, lo voy a repetir. ¿Sí? Observen cómo de la circunferencia salen dos sombras, una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Por qué? O sea, lo que yo estoy aquí graficando es un patrón cosenoidal, ¿sí?, que es la interferencia de dos ondas, o sea, tal cual, si el cos lo propago y lo que veo es que me genera dos sombras, y más aún, ¿sí?, cuando veo su propagación, pues sí, claramente se ve que va en una dirección, otra en la otra. Tengo el famoso spot de Aragón, aquí no tiene, ahí existe, pero esto de aquí representa la sombra, y esto me está diciendo precisamente que lo que tengo es una onda inclinada yendo hacia arriba y otra onda inclinada yendo hacia abajo. Notemos una cosa relevante, ¿sí? Tengo aquí mi obstrucción, que me bloqueó el campo aquí, pero después tengo aquí el campo nuevamente, sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque parte del campo que venía aquí en esta región y en esta otra se vuelve a encontrar y vuelven a generar el patrón de interferencia. ¿Sí? Entonces, si yo considerara que viene el campo longitudinal, pues podría pensar, no, pues se regeneró. No se está regenerando, está volviendo a interferir la onda plana que ya tenía antes. Y esto es lo que se llamó el self-healing, ¿sí?, la autorreconstrucción. Bien, rápidamente, nada más, la última concepto que me hace falta definir es un haz. O sea, ¿qué es un haz? Bueno, por ahí me encontré un libro muy viejito que precisamente se llama Haces ópticos, haces impulsos ópticos. Sí, ya está fuera de impresión, entonces ya no existe. Pero entonces, nada más en el prefacio medio define, ¿sí? Dice, bueno, son ondas que tienen una pequeña divergencia angular que van a estar confinadas a una vecindad a lo largo de un eje, ¿no? Entonces, es lo que define como un haz. Después, también más adelante, King, en otro libro, Óptica y Fotónica, que es muy poco conocido este libro, que también pues menciona, ¿no? O sea, pero menciona con referencia a la difracción, con respecto a un haz gaussiano, o sea, el haz que sale de este apuntador es aproximadamente un haz gaussiano, y sucede que en un punto inicial, o sea, cuando sale de aquí tiene un cierto ancho, pero conforme se va haciendo más, se va propagando en la distancia, se va haciendo más amplio y disminuye su amplitud. Y entonces a esta cosa también se le conoce como difracción, que era realmente la desviación de los rayos que nos habían dicho antiguamente Sommerfeld. ¿Sí? Bien. Ahora vamos, ya entendimos esos conceptos fundamentales, interferencia, difracción, y ya tenemos el concepto de haz. Bien, ahora vamos hacia los haces. Entonces aquí le puse un haz o no es un haz. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Estos señores, la forma en que lo resolvieron fue utilizando difracción, integrales. ¿Sí? Entonces yo pongo mi pantalla, calculo la integral de Fresnel y entonces me sale la función de Bessel. Pero yo decidí hacerlo de esta otra forma. Como yo venía trabajando en propagación, en soluciones espaciales, dije, pues yo sé resolver cosas diferenciales, y entonces propongo 100 métodos de separación de variables, de lo mismo que hizo, la forma que hizo Durnin, y encontramos estas soluciones. La primera parte, la parte azimutal, angular, como eso no son osciladores simples, pues aquí me sale simplemente exponenciales complejas, y aquí también en Z también me salen ondas planas, planos a lo largo de Z. La parte relevante es la parte cilíndrica, ¿sí? Y aquí, pues el mismo también Stratton en su texto también menciona mucho este caso
vamos a mencionarlo, sobre todo cuando resuelve este problema. ¿Sí? Esta ecuación diferencial de Bessel pues va a tener dos soluciones, como les mencioné. Las funciones diferenciales del primer tipo, ¿sí? Y las funciones de Bessel del segundo tipo, ¿sí? Que son las funciones de Neumann. Como tales, por sí solas, ninguna de ellas me sirve para representar ondas viajeras, ¿sí? Y otros problemas que tengo es que la de Neumann es singular en el origen, como lo había mencionado por aquí la verdecita o amarilla, ¿sí? Todas, independientemente del m, del valor de m, ¿sí? Todas se me van a ir a menos infinito en el origen. Entonces, todas son singulares. Entonces, ellos plantearon, como es singular, no tiene sentido físico, la descartamos porque pues, yo sé que el campo es finito, yo lo estoy viendo en el experimento y está finito, entonces esta cosa no puede existir. Los libros de guías de onda dicen lo mismo. Cuando resuelven las guías de onda cilíndricas, hacen el mismo caso, llegan a las mismas soluciones y dicen exactamente lo mismo. Esta no tiene sentido físico, o como el campo es finito dentro de la fibra, esta no puede existir. Y vamos a ver que realmente no es el caso. Entonces lo que hice fue construir la función de Hankel, o sea, realmente, pues, más que construir, usarla. La función de Hankel, pues obviamente, sí tiene esta forma, sí, la veces el primer tipo más y veces la del segundo tipo, y aquí sería su complejo conjugado. Sí, entonces lo que me dije, las voy a utilizar y voy a tratar de interpretarlas físicamente. Bien, entonces vamos para allá, ¿no? Entonces, estas son soluciones, obviamente, ellos escogieron esta, yo voy en contra de lo que ellos hicieron. Fue muy complicado en su momento, o sea, publicar este artículo me llevó 5 años, porque pues, de alguna forma estaba yo luchando con Rochester. Rochester es uno de los grandes pináculos del Olimpo de la óptica. Bien, entonces, cuando yo resuelvo y propongo esta cosa, ¿sí? Resulta que la función de Hankel me sirve para describir físicamente ondas cilíndricas. Ondas cilíndricas que viajan hacia afuera cuando le pongo la parte temporal, ¿sí? Este de aquí pues, simplemente es una onda plana, que cuando en producto, ¿sí? Me representaría la suma de estos dos frentes de onda que me generaría, o sea, el producto de estas dos me representa un frente de onda cónico saliente, divergente. ¿Sí? Ahora, tengo esta otra, ¿sí? La de Hankel, con complejo conjugado, aquí pues me representa ondas cilíndricas, pero ahora vienen hacia adentro, ¿sí? Y una vez más, en producto, pues me van a generar una onda cónica, ¿sí? que viene hacia adentro, o sea que es incónica. Pero aquí viene un detalle interesante, ¿sí? Esta es la onda entrante, ¿sí? El detalle es que Sommermann me dice que no puede venir de infinito. Entonces, esta, ¿sí? Esta tiene que ser finita, siempre, ever, forever. ¿Sí? O sea, debe haberse generado en algún lugar del espacio, finito, completamente infinito. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa realmente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi Bessel de esta forma, ¿sí? Si logro interferir, ¿sí? Como son soluciones fundamentales de la ecuación, ¿sí? Son ondas cónicas fundamentales, por eso se llaman ondas cónicas fundamentales, ¿sí? Si yo le sumo esta otra, ¿sí? Pues me da trivialmente la parte que es singular, se me desaparece. Ok, las matemáticas que hay. Vamos a ver ahorita físicamente qué sucede. ¿Sí? Entonces, para el caso de m igual con 0, pues realmente lo que tengo es, ¿sí? Si yo comienzo con una función de Bessel, lo que voy a ver, o sea, así como sucedía en el caso del coseno, veía cómo viajaba diagonalmente, aquí igualmente mi simulación me dice lo mismo. Y más aún, muy curiosamente, me genera aquí un patrón muy similar al que tenía yo, ¿sí? Cuando tenía la difracción de una semionda infinita. ¿Sí? Entonces, si yo trunco aquí mi onda plana que viene inclinada de esta forma, pues me va a generar una cosa muy similar a lo que sucedía antes. Entonces, en esta región, ¿sí? Aquí lo que voy a tener es precisamente un patrón de interferencia, porque es la suma de dos ondas fundamentales, como tenemos la suma de ondas planas, ¿sí? En la cual, pues obviamente, su ancho no va a cambiar en absoluto. Entonces, una vez más, igual que antes, por el caso de los cosenos, ¿es o no es un as? En realidad es un patrón de interferencia, una secuencia continua de patrones de interferencia. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ha habido muchos problemas existenciales, ¿sí? Porque se ha pensado que la luz viajaba en esta dirección una vez que se generaba el patrón, ¿sí? Viajaba en esta dirección, pero no, la luz en realidad aquí claramente se ve que está viajando de una manera inclinada porque son ondas cónicas. Bien, físicamente, ¿qué es lo que pasa aquí, por ejemplo, con esta onda cónica en particular? Pues imaginemos que viene la onda cónica, ¿sí? Llega, se junta, y en ese momento se generan las dos ondas cónicas, ¿sí? Entonces, en el momento que yo tengo esta situación, ¿sí? Tengo los dos, y entonces
simultáneamente voy a tener ambas. Y es lo que sucede en esta región. ¿Sí? En esta región tengo ambas y tengo precisamente la función de Bessel. Entonces, esto, por un lado, ¿sí? La singularidad ya no aparece. ¿Sí? Entonces no tengo ningún problema, ¿sí? De inconsistencias. Bien. Entonces, una vez más, como mencioné, la luz no viaja a lo largo del eje. Bien. Entonces, los haces Bessel en realidad es como me mencioné antes para el caso de las ondas planas. Somos muy familiares con este problema, pero el haz Bessel no es otra cosa más que lo mismo, es un patrón de interferencia que donde existe esa región cónica, bueno, en este caso es un prisma, pero en el caso del Bessel es una región cónica, entonces siempre que yo tenga esa interferencia de ondas cónicas, voy a tener un patrón de Bessel, y eso es lo que realmente explica. Si ya entendí eso, entonces me voy a poner a explicar cada una de las siguientes etapas, ¿no? Aquí pues me aventé una de ellas, ¿no? El dilema de Hammett. Entonces ya que entendí eso, y pues entonces si el dilema de Hammett dice to be or not to be, esa es la pregunta, pues dice Shakespeare, dije pues yo me inventé el mío, ¿no? ¿Sí? De Hankel el dilema, a beam or not a beam, that is the question. Entonces mi propuesta al mundo es precisamente plantear y hacer, ¿sí? Aceptar que los haces Bessel no son haces. No es un haz en la misma forma en que es un haz que tenemos un haz gaussiano. Ha habido muchas comparaciones, más aún recientemente publiqué en el 2015 una comparación de un Bessel con un Laguerre, y entonces ahí demuestro que simplemente son propiedades muy diferentes, aunque después les voy a mostrar que me encontré que Laguerre también tiene propiedades bonitas. Bien, entonces esta integral, como se las mostré antes, ¿sí? la plantea Durnin en su artículo y después posteriormente Everly en el libro. ¿Sí? Aquí están mis ondas cónicas, aquí yo le agregué la parte completa en Z, aquí está la parte transversal, ¿sí? Y aquí voy a tener una función, y esta función resulta que es una función arbitraria, y me va a generar un campo que, si yo tomo el módulo a esto, ¿sí? Pues obviamente este término se me va a hacer 1, y entonces me va a quedar el módulo de esta cosa al cuadrado, y voy a tener una expresión para un campo que se propaga sin cambio transversal alguno. Cuando el A de phi es igual a 1, resulta que la función se me convierte en la función de Bessel del primer tipo. ¿Y eso qué representa? O sea, yo les mostré el patrón cosenoidal, dos ondas. Si yo roto, ¿sí? 2π patrón cosenoidal, pues me da precisamente esta expresión. Bueno, entonces ellos plantearon esto, ¿sí? Este es el diagrama que él tiene en su libro, ¿sí? Y sí, realmente no está mal, ¿sí? Lo que sucedió es que está incompleto, porque resulta que nosotros sabemos que los vectores tienen la propiedad de traslación. Entonces puedo tener el vector ahí. Este otro vector que tengo acá, por la propia propiedad de traslación, pues estos dos me van a generar esta onda plana, ¿sí? Este otro vector, por traslación, me genera esta otra onda plana, ¿sí? Entonces resulta que puedo tener o este cono o este cono. Pero si yo estos dos vectores que tengo aquí, o estos en los dos extremos, yo los hago girar, lo que voy a tener va a ser precisamente, ¿sí? Las dos ondas cónicas. Entonces, aquí, dentro del integral, ¿sí? Que me está diciendo precisamente esto de aquí, son todos esos vectores que están sobre esta superficie de este cono o este otro cono, ¿sí? Me están representando en realidad las dos superficies cónicas. Entonces, aún dentro del integral, tengo mis dos superficies cónicas. Y esto me da la solución completa. O sea, primero lo resolví a pie, digamos, ¿sí? Resolviendo la ecuación diferencial por separación de variables, construí mis frentes de onda cilíndricos, el plano, y llegué a que eran frentes de onda cónicos. En este caso, la función de Bessel por C me está diciendo que los frentes de onda cónicos están aquí integrados en esta expresión. Y entonces, pues eso nos permitió hacer más cosas. O sea, después nos aventamos a inventar estos que le llamamos haces Matthew, en el cual, que también son soluciones de la ecuación de Helmholtz en coordenadas elípticas, ¿sí? Lo único es que tuvimos que inventar esta función. Como yo ya sabía que el truco es agregarle la parte imaginaria, ¿sí? No descartarla, entonces creamos que son las funciones de Matthew periódicas pares. Las periódicas impares les agrego con el más o un menos, y entonces generamos este tipo de haces. Este tipo de haces también son de propagación invariante, o sea, en cada plano voy a tener exactamente el mismo patrón, y pues obviamente como vienen de esta misma integral, pues también son debidos a las ondas cónicas. Muy bien, también ahí nos inventamos, ¿sí? Los haces parabólicos. Este fue un poco más complejo encontrar esta función, pero afortunadamente lo encontramos. Estos los llamo yo le llamo T-parabolic beams, o sea, transverse parabolic beams. Curiosamente, colegas aquí de la UNAM le
quisieron cambiar el nombre, o sea, después de que los inventamos, ellos quisieron cambiar el nombre, la colega Rocío Jauregui, se le llama Haces Weber. El problema que tienen los Haces Weber, bueno, no los Haces Weber, las funciones de Weber, si ustedes van a la literatura de la física matemática, no son otra cosa más que las funciones Hermite-Gauss. Y las funciones Hermite-Gauss como tales no me sirven para resolver este problema. ¿Por qué? Porque en la ecuación de Helmholtz correspondiente, el signo positivo me genera ondas viajeras, el signo negativo me genera ondas evanescentes o ondas crecientes. La ecuación de Weber, la ecuación diferencial de Weber, utiliza precisamente el signo negativo, o sea, que me da las soluciones. De ahí el por qué sale Hermite-Gauss, que al final decaen exponencialmente, como gaussianas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ellos han introducido esa terminología, pues yo insisto, mantengo la mía, porque pues esta es la que me describe las ondas viajeras. Bien, entonces todas estas características, sí, ya hemos ido más o menos resolviendo, no pueden tener extensión infinita, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente Sommerfeld dice que no es posible eso. Ya por otro lado, no es que no sean difractantes, o sea, no es un haz, entonces no puedo hablar de no difracción. ¿Sí? De pronto hay uno que otro, me ha tocado referir algunos artículos que dicen es que una onda plana es una entidad no difractante. Dices, no tiene sentido. La difracción surge cuando uno limita en extensión el campo electromagnético, ¿sí? Entonces no tiene sentido que digamos eso. Pero bueno, entonces, obviamente si es finito no tiene energía finita. Ahorita les voy a explicar esta historia del superluminal. Bueno, el superluminal sucede como, no sé si recordarán las tijeras de Einstein, ¿no? Aquel que da aquel experimento, que decía, imaginemos que tenemos unas tijeras infinitas. Entonces, si tengo mis tijeras infinitas, el punto de cruce, ¿sí?, se mueve mucho más rápido que cada una de las hojas. Lo mismo pasa en este caso. Si yo tengo una onda plana viajando a la velocidad de la luz y la otra onda plana viajando a la velocidad de la luz, el punto que de cruce entre ellas viaja más rápido que la velocidad de la luz. Sí, pero realmente es el punto, no es ni siquiera la energía ni la onda misma. El fotón está viajando en diagonal, para arriba y para abajo. ¿Sí? Entonces, eso resuelve la parte superluminal. En un momento les resuelvo lo demás. Sí, lo del spot central, se los voy a platicar también en la que sigue, etcétera. El doble foco, todo esto lo vamos a explicar. Entonces, todas estas cosas, ¿sí?, se resuelven cuando uno interpreta esto como interferencia de ondas cónicas. ¿Sí? Se resuelven todos los problemas de inconsistencia. Para empezar, pues ya tengo la H1, que sí satisface la condición de relación de Sommerfeld. El H1 también es la función de Green. Entonces, aún la física matemática queda resuelta con esta interpretación. Bien, el caso de la singularidad, bueno, ya más o menos se los describí. Imaginemos ahora un cilindro. Si tenemos la onda cilíndrica, o sea, completa, ¿sí?, pero imagino nada más los extremos, las partes diametrales. Pues simplemente viene, no hay nada que lo detenga y se sigue. Entonces la onda cilíndrica se cierra, se colapsa y se convierte en onda saliente. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que más o menos represento aquí. O sea, sabemos que la intensidad, bueno, y la radiancia es inversamente, en este caso es densidad. Densidad de radiancia es inversamente proporcional al área del cilindro. Pues obviamente cuando el cilindro se me colapsa, ¿sí?, se vuelve área cero y entonces ahí se me hace la singularidad. Entonces ahí está resuelta la singularidad. Entonces, aún la singularidad que en principio no era física, aquí está. Entonces, en este caso, ¿sí?, la onda cilíndrica que está entrando se convierte en onda cilíndrica que sale. Tengo simultáneamente un sumidero y una fuente. Son conceptos que manejan mucho también la gente que trabaja en astrofísica, ¿sí?, con hoyos negros y cosas similares. Bien, entonces esa parte también quedó resuelta. El self-healing, ¿sí?, cuando este señor descubrió esto 10 años después, el self-healing, digo, ok, tengo un patrón Bessel, le pongo una obstrucción, me voy más adelante y digo, chispas, ya algo está pasando. Me voy todavía más lejos y el patrón reaparece, ¿no? Entonces, esto le llamaron, como les mencioné, autorreconstrucción o self-healing de los haces Bessel. Hubo quienes decían que era debido al spot de Arago o también era debido a que la luz, los haces Bessel eran tan raros que llegaban al objeto, le daban la vuelta y aparecían de nuevo, ¿no? O sea, pues cosas que sencillamente de punto de vista física pasaba. O sea, a mí me lo explicaron así, y además alguien muy grande, o sea, Mordecai Seger, no sé si lo conozcan, este cuate es uno de los más grandes físicos ópticos de óptica lineal, que es israelita, y él así me lo explicó y yo me quedé y dije, no puede ser que me esté diciendo eso, pero bueno. El punto es este, aquí vemos, sí, voy a ver si se deja, ahí está, ¿no? Sí, obviamente está obstruido, está la obstrucción, sí, vean cómo al principio, o sea, hace un puntito chiquito, no puedo tener. ¿Sí? El puntito chiquito es el spot de Arago, pero después de ahí, ¿sí?, se convierte otra vez en Bessel. ¿Por qué? Como pasaba en el caso de los cosenos, pues es la onda inclinada que vuelve a interferir, reaparece. ¿Sí? Y eso lo vemos en la siguiente transparencia, ¿no? Aquí está.
Es el mismo experimento, pero ahora visto de lado. ¿Sí? La onda cónica que viene acá, ¿sí? Con la otra que viene de este lado, interfiere de nuevo y tengo aquí. Y una vez más, el punto relevante es mis sombras. La sombra me dice en qué dirección viaja la luz. Es un detalle muy importante, ¿sí? Entonces, si me está diciendo en qué dirección viaja la luz, pues entonces la luz no viaja axialmente. La luz está viajando de una manera inclinada. Y pues bueno, esto resolvió, sí, este fenómeno extraño que en su momento la gente no entendía. O sea, presenté recientemente en 2015 una teoría completa de todo esto y la gente dijo, es que ¿cómo es posible que sea tan simple? Bueno, en realidad es muy simple. El problema es que no entendíamos los conceptos originalmente. Aquí está, aquí imaginemos que tenía un haz Besser al principio, ¿sí? Imaginemos que en esta parte tengo una lente, entonces veo, sí, que en el plano focal, pues tengo aquí estos dos picos que representaría un anillo, que es el anillo debido a la transformada de Fourier de la función de Bessel. Sí, pero en el proceso, axialmente tengo un pico y tengo otro pico. Bueno, pues es muy fácil de entender cuando entendimos que son ondas cónicas, ¿sí? Tengo aquí mi lente, tengo aquí mis dos ondas cónicas, pues obviamente esta onda inclinada que en esta dirección, por las leyes de óptica geométrica me dice, del punto focal, esta no se va a desviar, y aquí me va a generar un punto, esta otra que va hacia arriba genera otro punto, circular, y entonces me genera mi anillo. El detalle relevante es que en esta región ligeramente más clara, ¿sí? Aquí estoy teniendo ondas que vienen enfocando hacia este punto y que están interfiriendo con ondas que se enfocan hacia ese otro punto. Entonces, en esta región tengo una región de interferencia nuevamente, y en este caso serán como ondas toroidales, ¿sí? Sí, porque obviamente si salieran de aquí, pues habrían de salir como cilindritos, recordamos que esto es un anillo, y entonces en esta región interfieren y está aquí claramente su interferencia correspondiente. Esto aquí son efectos de difracción, pero aquí se ve claramente eso. Y eso pues lo caracterizamos hace muchos años, y recientemente con los chinos logré caracterizarlo transversalmente. Primero lo caracterizamos con Julio Gutiérrez longitudinalmente, y recientemente se hizo una caracterización transversal. Entonces se puede perfectamente caracterizar esto, ¿sí? Y entonces los haces Bessel para aplicaciones en pinzas ópticas, médicas o lo que sea, sí se pueden enfocar, se puede calcular. Aquí lo puse muy feo, se puede poner todavía mucho más suave el foco. Se puede utilizar y se puede llevar a límites extremos, sí, en cuestiones de enfocamiento, obviamente siempre ligeramente mayores que la amplitud de onda. Bien, entonces la parte de los dobles focos ya se explicó, ¿sí? Es otra de las inconsistencias que tenemos. Otra más es esta que menciona en su paper, ¿no? Aquí dice básicamente, dice, bueno, aquí tiene su expresión que ya les mostré antes, ¿sí? Entonces aquí dice J0 de alfa por rho. Y entonces cuando alfa es igual a omega sobre C, es igual a 2pi sobre lambda, el spot central, ¿sí? Toma un valor mínimo, bueno, toma su valor mínimo posible, que es aproximadamente 3/4 de lambda. Entonces aquí dice, yo puedo tener esta cosa, cuando sucede esta condición que alfa es igual a omega sobre C, voy a tener un spot central que es 3/4 de lambda, o sea, es menor que la longitud. El detalle físico es este, que nos perdimos cuando él le pone alfa en lugar de una representación en frecuencias. Alfa corresponde a la componente transversal del vector de onda. Entonces, si yo tengo mi vector de onda y si lo hago exactamente transversal en magnitud al vector, entonces lo que tengo aquí son ondas cilíndricas perfectas. No tengo, o sea, el K sub z es 0, o sea, son ondas transversales, no hay componente en z, y si no hay componente en z, pues no hay nada que se está propagando, ¿sí? Entonces, sencillamente no hay ninguna propaganda, lo que tengo son ondas cilíndricas perfectas. ¿Se puede crear esta situación experimental? Sí, pero tenemos otro problema existencial, que es un problema muy, muy viejo, ¿sí? Resulta, todos conocemos el principio de Huygens, ¿sí? Aquel de las esferitas, ¿sí? Los cascarones esféricos, y que me dice, bueno, cada punto del cascarón esférico puede ser una fuente puntual que me genera nuevas fuentes esféricos. Bueno, resulta que ese como tal no se satisface en 2 dimensiones. Y eso, curiosamente, ese sí no lo he visto en libros de óptica modernos. Esto lo encontré en esta cosa, en la teoría matemática del principio de Huygens, ¿sí? Que es allá de 1939, en el cual, bueno, me dice, sí se va a generar un frente de onda, sí, muy sharp, sí, bien definido, pero en lugar de tener el cascarón, como sucede el cascarón esférico, o sea, el principio de Huygens en 3 dimensiones se satisface porque me genera cascarones esféricos, ¿sí? De espesor 0, ¿sí? Pero en este caso, aquí no voy a tener un espesor 0, sino simplemente voy a tener una cola, ¿sí? Entonces mi frente de onda sí va a estar bien definido, pero voy a traer algo de onda difundida, ¿sí? de difusión.
Entonces, en ese sentido, no podemos tener como teníamos antes. Entonces, lo que sucede, aquí imaginemos que tenemos un espejo de onda, un espejo cónico, ¿sí? En 90 grados, lo primero con una onda plana me va a generar ondas perfectas cilíndricas, pero en lugar de tener este patrón, lo que voy a tener es una cosa, esta es una animación medio rara, así que se me ocurrió, porque resulta que, como ahora voy a tener una colita, pues esa colita va a interferir con la que viene en otra dirección, y entonces ya no me va a marcar. Aquí sí voy a tener perfectamente definido el cero, el ancho, pero en el caso, como no se satisface el principio, creo que es en 2 dimensiones, entonces no voy a poder tener un cero bien definido. Entonces se me acabó, no puedo definir perfectamente el ancho. Y eso va a suceder a todo lo largo del perfil de la función misma, de la onda. Sí, entonces eso ya resolvió ese otro problema. ¿Sí? Este otro, sí, esto como mencioné, se ve en 2015, donde entonces aquí mencionan de que hicieron el experimento, se fueron a fotón por fotón, se fueron a un experimento de fotón por fotón, y entonces por eso se llaman fotones estructurados, o sea que se deben a un campo estructurado. Dice, viajan más lentos, ¿sí? En espacio libre que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Bueno, sacaron el paper, no hace mucha explicación. Curiosamente, cuando les preguntan, les hacen la entrevista, oiga, ¿y por qué usted cree eso? Bueno, en un artículo de divulgación dice, bueno, lo que pasa es que yo creo que los haces estructurados se mueven en la dirección equivocada. Y sí, dice, se mueven de una manera lateral en lugar de moverse hacia el frente. ¿Sí? Entonces, pero o sea, hasta aquí está correcto, pero sin embargo, dense cuenta cómo él no cree del todo en eso, ¿no? Dice, eso no es perfectamente una picture accurate, ¿no? Una percepción precisa. O sea, él dice que esto es lo que él cree que puede estar pasando, pero no cree en ella misma, ¿sí? Dice, más aún, ¿sí? Dice, pues seguramente los científicos rigurosos, la policía rigurosa científica, me va a decir que no es cierto. Al contrario, la policía rigurosa científica que estamos aquí, le estoy diciendo, sí es cierto, se mueve de una manera lateral. ¿Y cómo lo explicamos? Bueno, se explica terriblemente fácil. Imaginemos que tenemos en Art Bessel, ¿sí? Sus ondas cónicas, tengo el plano A partir del cual voy a comenzar a medir, y el plano B. Entonces, una onda plana, ¿sí? Del plano A al plano B va a recorrer una distancia D, y el tiempo de vuelo, sí, pues va a ser simplemente D sobre C. Pero como ahora lo estoy haciendo fotón por fotón, ¿sí? No estoy tomando todo el campo. Entonces, ahora imaginemos si es fotón por fotón, imaginemos que tomo un fotón en este punto aquí, ¿sí? Y entonces el fotón va a viajar a una distancia D mayúscula, que es mayor que D, obviamente, pues es la hipotenusa, ¿sí? Y pues obviamente el tiempo de vuelo va a ser mayor. Aparentemente, si yo pensara que el Bessel viajara longitudinal, lo vería que viajaba más lento. Pero no, es obvio, porque en este caso es vía fotón, fotón por fotón, pues el fotón sí viaja a una distancia mayor. Entonces, esta teoría una vez más explica todo eso de una manera clara y concisa, ¿no? Y pues bueno, una vez más, ¿sí? Lo que él dice sí es cierto, o sea, la luz en realidad está viajando sideways, ¿sí? De una manera lateral, inclinada. Bueno, todo esto, sí, me llevó a entender después la teoría de los haces aire. Los haces aire no son muy conocidos, aunque también tuvieron su boom cuando los propusieron, eso también no tiene mucho, hace 90 y tantos, hace como 10 años. También tuvieron un super boom. Ustedes pueden ver la literatura y van a ver que el número de citas de haces aire es gigantesco. Bien, estos haces aire tienen la peculiaridad, sí, es decir, un patrón de ellos, en realidad son unidimensionales, pero en una estructura cartesiana podemos hacer ese tipo de haz. Estos tienen la propiedad de que esta es la dirección de propagación. Viajan aparentemente a lo largo de parábolas, ¿sí? Y entonces ahí sí dicen, vamos, espérame tantito, o sea, la luz no puede viajar, en paso, por eso se les llaman haces acelerados, porque siguen trayectorias curvas. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista físico deberían ser haces acelerados y se esperan. Una vez más, la velocidad de la luz es finita y es constante, no tiene sentido que sea acelerado. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Esto fue en el 2007, como si pues hace 12 años. Los propusieron y después también los demostraron experimentalmente, ¿no? Este fue experimental. Entonces, un occidente expresó física de Riveletter, más o menos siguiendo la misma línea de Durnin y compañía. Curiosamente, yo después descubrí que no fueron los primeros. Se enojó mucho mi colega que estudió Luis, pero pues bueno, eran gajes del oficio. Bueno, ¿estos haces de dónde salen? Bueno, los propuso primeramente Michael Berry. Michael Berry los propuso como paquetes no dispersivos de la ecuación de Schrödinger, mecánica cuántica. Entonces, para fines prácticos, la ecuación de Schrödinger pues es muy similar a la ecuación de propagación de onda de la luz. Entonces tenemos aquí
Esta cosa va a tener una solución más o menos de esta forma, una función de fase, que en este caso no me interesa, ¿sí? Y sí, su movimiento transversal, su perfil transversal va a estar definido precisamente por la función de Airy de x menos el z cuadrado. Si se dan cuenta aquí, esto hace que, ¿sí?, que este patrón, conforme voy avanzando en z, ¿sí?, porque este z es mi coordenada de propagación, conforme me voy moviendo en z, pues obviamente cada uno de los picos va a tener que seguir una trayectoria parabólica. Sí, tiene un corrimiento debido precisamente a este comportamiento parabólico. Si lo veo, también resulta que la componente en x es totalmente independiente en z, o sea que cuando tomo el módulo cuadrado, o sea en intensidad, ¿sí?, me doy cuenta que también va a tener esa propiedad de que es no difractante, o sea que no va a cambiar en forma. Entonces otra vez les llamaron no difractantes, y pues la gente que salió con sus historias otra vez, que deben tener self-healing, bueno, descubrieron que tienen self-healing, ¿sí?, se autorreconstruyen, y también hay artículos que dicen que son de extensión infinita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues vamos a ver rápidamente que las cosas no están así. Es la función de Airy, bueno, salen de la ecuación diferencial de Airy, que es de esta forma. Este también me aparece, por ejemplo, en medios gradientes, en un gradiente lineal, o la gente que hacemos mecánica cuántica, ¿sí?, o sea, es un ejemplo clásico, el potencial lineal, ¿sí? En lugar de tener un potencial cuadrático, en este caso tenemos un potencial lineal, y entonces eso me va a generar las funciones de Airy. Bien, pero resulta que estas funciones, en lugar de escribirlas así, las puedo escribir de una manera diferente. Z de un tercio con este argumento, y también Z de un tercio con el argumento complejo. ¿Y quiénes son estas zetas? Pues son las funciones cilíndricas, que son precisamente las funciones de Bessel de orden un tercio. Cuando descubrí eso, yo dije, ya acabé. Ya acabé. Porque entonces, recordemos que Bessel lo construí precisamente con Hankels. Entonces, me dediqué a inventar mis Hankels correspondientes a la Airy. Y entonces, creamos estas funciones, ¿sí?, que se construyen exactamente igual que las Hankels, ¿sí? La función de Airy más I veces la BI que tenían en el caso anterior, ¿sí?, y la otra menos su complejo conjugado. Entonces, el Hankel 1 con su complejo conjugado de la otra, con este argumento, y ahí me quedó perfectamente bien. Lo que me permitió describir y resolver todos los problemas para los Bessel fue observar sus frentes de onda. Entonces hice lo mismo, me vine para acá, observé el frente de onda y pues me doy cuenta que es de esta forma, ¿sí? Recordemos que las funciones de Airy oscilan, entonces cuando tengo la interferencia de estos dos frentes de onda, ¿sí?, voy a tener precisamente esas oscilaciones. Esas oscilaciones no van a ser uniformes, no van a ser periódicas, o sea, la expansión asintótica de esta cosa se me convierte en esto. Entonces este x a los 3 medios me va a decir, ¿sí?, que el periodo va a disminuir conforme me voy alejando del origen. Y entonces eso es lo que sucede, ¿sí? Cuando resolvimos ese problema, sí resolvimos por primera vez la distancia máxima de propagación. Simplemente saco la normal al frente de onda, lo hago interferir con la trayectoria parabólica que ya conozco, y ya con eso ya acabé la distancia máxima de propagación. Aquí está la expresión correspondiente. Entonces hicimos la simulación, pues me dio perfectamente, ¿sí?, la interpretación. Como mencioné, la gente dice que el Airy, igual que el Bessel, tiene que, como es no difractante, tiene que ser infinito. Y no puede ser no infinito, pues no puede ser infinito. Primero, el frente de onda que viene entrando no puede venir de infinito. Sommerfeld. Ok. Pero hay otra razón todavía más trivial. La función de Airy, como mencioné, ¿sí?, va reduciendo, o sea, el envolvente, la amarilla, la que sale por fuera. La de adentro, pues es el campo ondulatorio, pues tiene su correspondiente longitud de onda. ¿Sí? Esta va reduciendo, ¿sí?, conforme me voy alejando del origen, va reduciendo su periodo hasta que va a llegar al punto en el cual alcanza, ¿sí?, la longitud de onda de la luz. A partir de ahí, resulta que lo que tengo que el envolvente es más corto, oscila más rápido que la longitud de onda, y eso no puede ser. Entonces, a partir de este punto, el campo se me tiene que volver evanescente. Entonces, los haces Airy, ¿sí?, como tales, o los campos Airy, estructurados de Airy, tampoco pueden ser infinitos, como se ha mencionado en algunos casos. Entonces, eso también se resolvió de una manera más o menos trivial. Le pusimos una lente y pues también me genera dos zonas focales. Una, si la lente es positiva, bueno, resulta que un frente de onda es convergente y el otro es divergente. Entonces, este con este se me hace doblemente convergente, enfoca en un punto, y este otro pues que enfoca más allá. Saco la óptica geométrica, pues me coincide perfectamente con los casos, ¿no? Entonces, todo queda perfectamente resuelto. Si yo lo modulo con una gaussiana, pues me sale un haz que se está enfocando y otro haz que se está desenfocando. Lo mismo que sucede cuando tenemos un tren finito, si sacamos la suma de Fourier, pues me sale 2x, es exactamente el mismo fenómeno, ¿sí? Pero la parte relevante es que aquí vemos perfectamente cómo se está enfocando uno, se incrementa su intensidad, y este todo el tiempo se desenfoca. Sucede, tienen el self-healing,
Pues claro que tienes el feeling, ¿sí? Ahí está. Después de una cierta distancia se recupera otra vez toda la, ¿no? O sea, aquí no se ve todas las porque la ventana computacional no me lo permite, pero sí se vio perfectamente su reconstrucción. ¿Y por qué? Pues es lo mismo, vuelve a interferir más adelante. Y aquí lo vemos, ¿sí? Tengo aquí, le pongo su obstrucción y pues vemos dos sombras y pues más adelante, ¿sí? Donde este frente y donde vuelve a interferir con el otro, pues ya me regenera el eyesight, ¿no? Queda muy claro. Pero una vez más, la parte relevante, recordemos que los campos estructurados en realidad son campos debidos a campos inclinados, entonces pues voy a generar dos sombras. Y aquí, bueno, esto recientemente estuve viajando bastante a China y curiosamente me topé con eso para poder decirles a los chinos que los chinos eran muy inteligentes y ya lo sabían desde hace muchos años. Este señor Mozi, 400 años antes de Cristo, observó este pequeño detalle, ¿no? Dice, cuando hay dos sombras es porque hay dos fuentes de luz. En este caso, pues, hay dos fuentes de onda. Entonces, ¿no? Los chinos están muy abusados, ¿no? Es otra forma de decirlo. Entonces, esto se me ocurrió, o sea, el self-healing no es solamente un fenómeno interesante, es una herramienta, ¿sí? Y ahorita voy a darles esa herramienta con algo que nadie sabe. Es un trabajo que ahorita, como les mencioné, mi primer artículo, hace veces me llevó 5 años publicarlo, la gente no entendía, pero rebotaba, no entendía. Ahorita estoy con ese mismo problema, pero ahora con algo que en principio todo el mundo conoce perfectamente bien, los haces Laguerre-Gauss y los Hermite-Gauss. ¿Qué propiedad vemos aquí? Bueno, vemos anillos máximos correspondientes, vemos mínimos. Dijimos que eso era un campo estructurado. Dije, esta cosa es un campo estructurado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Le aplico la receta de self-healing, utilizo el self-healing como herramienta, bloqueo aquí un Bessel, aquí se me regenera, bloqueo un Laguerre-Gauss y se me regenera más bonito que el Bessel. Yo dije, pues listo, y desde el punto de vista matemático, pues también de manera similar como el aire, resulta que el Laguerre-Gauss, aquí está el Laguerre-Gauss, el Laguerre-Gauss asintóticamente para n grande entre comillas, ¿sí? El número de anillos grande se aproxima por una función de Bessel. Entonces dije, pues ya la hice. Si yo sé que el Bessel, si el as Bessel lo represento con esto, pues esta cosa también debe tener sus dos respectivas ondas cónicas. Entonces, aquí se me adelantó la animación. Ahí está. Aquí, pongan atención porque esta es una... Bueno, a mí me gustó mucho esta. Ahí está, ¿sí? Ahí está saliendo una de las sombras y este está acá generando la otra sombra. ¿Sí? Tengo mis dos campos. Entonces, los haces Laguerre-Gauss también se van a representar como la superposición de dos ondas cónicas. Eso no existe en ningún lado. ¿Sí? Y ahora sí, bueno, lo voy a poner porque me gusta mucho esta. Cuando lo vi la primera vez y me quedé impresionadísimo. ¿Sí? Y además, la sombra aparece del otro lado. ¿Por qué? Pues porque viene de una manera inclinada. Una vez más, la luz viaja sideways, como lo dice este padre que no quería que eso sucediera. Y aquí está perfectamente una sombra, y aquí está la otra perfectamente bien definida. Y cuando lo vemos en propagación lateral, pues aquí está la una, y aquí se ve pues, prácticamente la otra sombra. Entonces, los haces Laguerre-Gauss son campos estructurados, tienen máximos consecutivos, cambio de fase correspondiente, entonces deben tener sus respectivas funciones. Ahí sí nos inventamos esta función. Las funciones de Laguerre, ¿sí? se pueden representar también por funciones hipergeométricas. Pues bueno, se me ocurrió jugar con funciones hipergeométricas. Sí, se lo dejamos de tarea a un estudiante de doctorado, se aventó toda la chamba, todos los cálculos, tenía que demostrar que era solución y lo encontró. Le dije, construye esta función y métete toda la álgebra. Hice toda la álgebra y salió perfectamente bien. Y entonces ahí nos inventamos lo que le estoy llamando función Laguerre-Hankel. Sí, a esta cosa le llamé X. Por dos razones. Una, pues me dieron el fellow que por andar inventando haces exóticos, ¿no? Entonces, bueno, pues X de exótico. Pero la razón principal es que cuando uno va al libro de Grunstein, de todas las funciones especiales, la única letra que quedaba libre era la X. Me salvé, porque entonces tengo que ponerlo, no andar inventando. Entonces, en realidad fue eso, ¿no? La X se debe precisamente que es una letra que no está utilizada en funciones especiales. Bueno, entonces creamos estos haces y pues sí tienen esa propiedad que les acabo de mencionar. Este de aquí, pues obviamente otros, pues sus parientes hermanos, ¿sí? Los Hermite-Gauss, ¿sí? Los Hermite-Gauss, aquí está el primer paper que los demostraron, etc. Y entonces, sí, los obstruyo, sí, se me regeneran.
son campos estructurados, tengo máximos consecutivos, tengo regiones oscuras, donde el campo es cero, tanto real como imaginario, tengo singularidades ahí. Entonces, esto es un campo estructurado, y si es un campo estructurado, debo tener campos viajando lateralmente que me hacen esta cosa. Y este me dejó totalmente impresionado cuando lo hice la primera vez. Sí, porque, bueno, le quito toda la parte central, me quedo solamente con los extremos. Lo hacemos viajar. ¿Sí? Y pues me genera exactamente el número de spots que requiere. Tiene sus deformaciones, pues claro, tengo efectos de difracción, pero entonces me genera precisamente el mismo número de spots que ya tenía originalmente. ¿Y eso por qué? Porque las propiedades de la onda inclinada están implícitas dentro de la ecuación de Helmholtz. Y pues bueno, era todo lo que les quería platicar. ¿Sí? ¿Sí? Esto me llevó muchísimo tiempo, esto me ha llevado, bueno, a proponer, más o menos se ha demostrado ya experimentalmente láseres Bessel, ¿sí? Con cavidades, como en lugar de tener espejos curvos, tiene espejos cónicos. Gente los ha utilizado en patentes. Recientemente publicamos un artículo en el cual explicamos que esto mismo sucede en las guías de ondas cilíndricas, entonces ahí nos echaron muchas porras los referentes, que ustedes van a cambiar la forma en que hemos enseñado hasta ahora, y pues de alguna forma sí, o sea, y además las condiciones de frontera salen de una manera perfectamente natural. Y esto me gustó porque esta frase me asesoró cuando le presenté la primera vez, él era experto en láseres. ¿Sí? Cuando voy de sabático con él, me dice, es que no es posible que sea tan sencillo hacer un láser que produzca haces Bessel. Le digo, pues sí. El detalle me dice, es que no lo puedo creer. Le dice, ¿por qué nadie lo ha visto? Aquí está, ¿no? Sí, no lo ha visto porque, o sea, una vez que él ya entendió toda la teoría de los haces cónicos, entonces entendió por qué estaba funcionando ese. Entonces, el problema fue encontrar esto, ¿no? Descubrir que precisamente que todas estas funciones eran haces cónicos, o simplemente ondas viajeras que viajan lateralmente y que me generan campos estructurados. Y pues bueno, muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para algunas preguntas, por favor. Comentarios. Sí, adelante. Hola, Sabino. ¿Qué tal, Julio? Los haces, no me acuerdo de toda la familia cuáles son, pero creo que son los Bessel, que tienes dos haces inclinados que forman un anillo. Sí, mostraste que la onda, o bueno, más bien, si uno ve la velocidad de propagación a lo largo del eje, es menor que la velocidad de la luz. Sí. Supongo que la frecuencia sigue siendo la misma y por tanto la longitud de onda también cambia. Ah, sí, bueno, en este caso sí, porque resulta que, bueno, como aquí el K, sí, o sea, la longitud de onda está, para el caso del Bessel, está en esta dirección. Sí, o sea, está en esta dirección. Obviamente, cuando saca su componente longitudinal, te queda que es menor, y entonces eso es lo que te hace que sea superluminal en esa interpretación. Si desde el punto de vista vectorial te lleva a que tiene que ser superluminal precisamente por eso, porque la componente pues va a ser menor que el K, y entonces ahí te lleva a esa aparente contradicción. Pero cuando lo ves de esta forma, pues que la luz no viaja longitudinalmente, sino viaja, o sea, el K sub z sería longitudinalmente, entonces el K sub z es menor que el K, ¿sí? Que es 2pi sobre lambda, donde va la información de la longitud de onda. Sí, entonces ahí está ese error de entendimiento. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? En los cursos de física óptica vemos interferencia, vemos la parte de difracción y coherencia. Uno de los puntos importantes es que para poder formar interferencias es que tienen que ser, digamos, de una misma fuente. Gracias, la coherencia, todo es perfecto. Eso, digamos, para generar esa parte, ¿no? Pero también en la parte de interferencia, lo que estudiamos primero es campo cercano y campo lejano. Así es. Y entonces matemáticamente vemos que por ahí hay problemas para resolverlo, ¿no? Entonces esto se presenta también en los haces. Sí. Más aún, los haces Bessel solo existen en campos cercanos.
solo existe en campo cercano. Sí, pues una forma de verlo es un poquito aquí atrás estamos el enfocamiento. Aquí está. ¿Sí? O sea, campo lejano es transformada de Fourier, es una lente. Entonces, aquí sería el campo lejano y aquí lo que tengo es un patrón muy similar al zinc. Sí, curiosamente, aquí, porque digamos, si yo considero aquí mi apertura y viene la onda inclinada en esta dirección, o sea, digamos, aquí está mi apertura y en esta dirección, ¿sí? Resulta que voy a tener un patrón muy parecido a la zinc, pero como tengo una onda cilíndrica, voy a tener una envolvente en intensidad 1 en R. Entonces el pico interior es ligeramente más alto que el exterior. Pero sí, en efecto, aquí lo que tengo en esta pequeña, en el plano focal, voy a tener pues un patrón de anillitos, uno muy intenso y uno más delgadito, también con diferentes intensidades. Pero sí, el As-Bessel solamente existe en campo cercano. Sí, o sea, Y entonces las matemáticas son más... sí, efectivamente. Tienes que trabajar con Sommerfeld. Más aún, este señor, o sea, ahí sí, es una de las cosas que uno cuando hace las matemáticas, por eso siempre es importante reproducir los artículos. Cuando uno va al artículo, ¿sí? Ellos dicen, resolvimos la integral de Sommerfeld. Entonces, cuando yo me topé con ese problema, dije, ¿Sommerfeld quién es? Porque bueno, en el libro en cursos de óptica física, pues ni aún en la maestría no se alcanza a ver Sommerfeld. Nada más te lo platican, así como lo platiqué ahorita, y nos vamos directamente a Fresnel y luego Fraunhofer. Porque además Fraunhofer es más fácil y ya acabamos, ¿no? La transformada de Fourier. Pero entonces cuando me pongo a investigar Sommerfeld y me doy cuenta que este cuate nunca resolvió Sommerfeld. ¿Sí? Porque cuando pone su gráfica axial tiene una cantidad enorme de oscilaciones en eje. Y eso solamente existe cuando tienes Fresnel. ¿Sí? Entonces realmente él no resolvió el problema. Pero como yo venía como yo venía de propagación, sí, entonces para mí digamos que relativamente fácil, o sea, todo esto es numérico, esta parte es numérica, o sea, entonces aquí se me sale de una manera, o sea, tengo las matemáticas, las planteo, las expongo, este aquí pues, es Fraunhofer, es una mera transformada de Fourier, para ambos casos. Sí, pero ya este caso sí es precisamente propagación, ¿no? Es la solución de la ecuación, es la solución numérica de la ecuación diferencial, ¿sí? Que eso me sirve. Pero yo sé las matemáticas y yo sé que se pueden hacer. Lleva un chorro de chamba, pero se pueden hacer. Así es. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? Las obstrucciones que colocó al final de las últimas diapositivas están localizadas justamente en el centro. ¿Ha probado con obstrucciones fuera del centro? Sí, claro. Y no más que también, no sé, seguramente tiene haces con vórtices ópticos. Claro. ¿Han visto el efecto de las obstrucciones sobre los vórtices? ¿De cómo pueden desviarse? Sí, como mencionamos que ahorita, como a uno ya le da medio venir a la Ciudad de México, no traje mi computadora, ¿no? Entonces, me traje mi memoria y la presentación. Como mencioné, en 2015 expliqué todo eso con el self-healing. O sea, en esa presentación dijo la física del self-healing. Ya entendimos aquí clarísimo qué es, ¿no? Simplemente está la obstrucción aquí al centro, llega e interfiere de nuevo. No importa dónde esté. ¿Sí? O sea, mientras yo tenga más adelante la interferencia, soy feliz. ¿Sí? Ahora, el caso del que me acabas de mencionar, más allá, ahí me fui al extremo de decir, les voy a demostrar el self-healing de una onda plana. ¿Sí? Entonces imagínense que este es mi objeto, ¿no? Esta es mi obstrucción. Y aquí adelante está mi detector. Y entonces lo único que hice yo numéricamente, ¿sí? Agarré una onda así inclinada, pues obviamente primero voy viendo el detector, veo la sombra, pero pues poco a poco va entrando la onda plana inclinada y pues ya después campo uniforme. ¿Qué es lo que sucede con un vórtice? Con un vórtice, el frente de onda es un tobogán, o sea, es un frente de onda inclinado azimutal. Y la luz está haciendo esto. ¿Sí? Entonces lo bloqueas, ¿sí? O sea, tengo aquí mi obstrucción, viene el vórtice, se bloquea, pero viene otra parte atrás dando vuelta y reaparece. ¿Sí? Y más aún, si tienes dos vórtices contrapropagantes que te generan un patrón cosenoidal, ¿sí? Cosenoidal azimutal, pues es lo mismo. O sea, el frente de onda está aquí la obstrucción, pero el frente de onda viene viajando lateralmente más adelante, se va a volver a encontrar y se va a autorreconstruir. ¿Sí? Entonces,
El self-healing en realidad no es self-healing, o sea, una vez más, es porque no entendemos bien qué es lo que está pasando entre un haz y un fenómeno de interferencia. Y sí, lo hice, realmente no lo tengo. O sea, más, ahí fue donde yo comencé a investigar. Cuando yo veo que todo el mundo hace los experimentos en eje y todos los cálculos en eje, dije, bueno, ¿qué pasa fuera de eje? No solamente eso, o sea, puse una obstrucción cuadrada en un patrón circular, en un haz circular, y entonces ahí se me regenera el haz perfectamente. Sí, de una manera muy, muy bonita. Bueno, pues agradecemos al doctor Sabino Chávez por su